Amados hermanos, la paz de Cristo esté con todos ustedes y el abrazo fraterno de la Santísima y Bienaventurada Virgen María los acoja. Víctor Gamboa Delgado les saluda con un amor fraterno. Voy a hablarles sobre el demonio y la demonología. La demonología es aquella rama teológica que se encarga del estudio de la naturaleza y función de los demonios, de aquellos ángeles caídos, aquellos ángeles que no perseveraron y que rechazaron la voluntad divina. Y ellos la rechazaron por su propia voluntad, precisamente en virtud del libre albedrío del cual Dios los había hecho a la hora de su creación. La demonología es una rama de la teología sistemática que está dispuesta a ser estudiada por todos aquellos hombres piadosos que deseen profundizar en estos temas para la gloria de Cristo. No se ensalza al demonio, porque el demonio, como dice el padre Gabriel Amor, es un perro, es un simio de Dios. Exaltamos a Cristo Jesús en su victoria contra el poder de las tinieblas. Conociendo al demonio podremos conocer sus estrategias y de esta manera vencerle más fácilmente a sus principales ataques, que son las tentaciones. Pues bien, ¿qué es un demonio? Un demonio es un ángel, es un espíritu, pero que está condenado eternamente. Este concepto tan sencillo, pero tan vasto al mismo tiempo, nos los proporciona el padre José Antonio Fortea en su libro Suma Demoníaca. Eso es un demonio. La creencia del demonio como un legislador o un instigador, mejor dicho, del mal, es una de las constantes y diversas religiones y culturas, aunque con matices distintas. Ello confirma una vez más que las grandes realidades que actúan o perturban la vida de los hombres se expresan como constantes e irrenunciables en todos los tiempos y culturas. Negar la existencia del demonio sería negar la prédica de Jesucristo. Jesús vino a hablarnos sobre cómo vencer al demonio. Y dice el apóstol San Pablo, porque nuestra lucha no es contra hombres, no es contra la carne, es contra los seres espirituales demoníacos, contra virtudes y potestades, dominaciones, etcétera, etcétera, en la carta a los Efesios. Nuestra lucha va mucho más allá de una lucha humana. Estos seres espirituales nos rodean, nos persiguen, y como ellos todo ya lo tienen perdido, quieren que también nosotros los perdamos todo. Sin embargo, tenemos nuestras armaduras para esta guerra espiritual. Estas armaduras son muy diversas. La oración, el ayuno, la lectura bíblica, los sacramentales, la lectura y meditación del rosario, entre tantas cosas más. Los sacramentos, evidentemente, principalmente la Eucaristía. Pues bien, un demonio. ¿Qué es un demonio? Hablábamos que es un ser espiritual. Pues bien, la pluralidad de acciones que se le imputan al demonio, así como las maldades que lleva a cabo, en la razón de los diversos nombres que la Biblia le aplica al demonio. En primer lugar, debemos entender que el demonio viene del vocablo daimon, en griego. Este significa espíritu del mal, es decir, es un ser espiritual que tiene la capacidad y el poder de inducir al hombre a hacer el mal. También se le designa con el nombre de diablo, del griego diabolos, que a su vez deriva del verbo diaballein, que significa enemistar, indisponer, trastocar. Con otras palabras, su misión es crear confusión y enemistades entre Dios y el hombre, y de los hombres entre sí también. Hay otro nombre muy particular, y es que Satanás es un demonio específico y particular. Cuando aparece en el libro de Zacarías,
en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1, este aparece precedido del artículo el Satán, porque en este momento todavía no se tenía en clara la concepción de este personaje y se lo tomaba como una acción. Pero es a partir de los libros de Crónicas cuando la persona de Satanás deja de ser una acción y se convierte en un ser personal. Y ya no va precedido del artículo, es decir, que se convierte en un ser real. Su nombre en arameo es Hasatán, que significa fiscal acusador. Él se encontraba del lado del trono de Yahvé para acusar al hombre, para instigar al hombre. Era aquel que a manera de abogado acusador instiga, trata de persuadir a Dios para que nosotros o para que se revele entre nosotros o de nosotros nuestras malicias y nuestros pecados, a fin de que Dios nos condene. Esa es su misión y seguirá siendo esa su misión. Satanás deriva del verbo sin, que significa hostigar, oponerse. Es a modo de un enemigo que propone al hombre que se oponga a los designios de Dios. Además de estos tres nombres propios que ya habíamos mencionado, en el Nuevo Testamento y en labios de Jesús se le designa con distintos apelativos. Por ejemplo, con el nombre de Beelzebub en el Mateo capítulo 10, versículo 21. Como el príncipe de este mundo en Juan capítulo 12, versículo 31. También se lo conoce como el homicida en Juan capítulo 8, versículo 44. O simplemente como el enemigo, como lo dice Mateo capítulo 13, versículo 25. Esa es la importancia porque cuando Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, nos enseñó algo tan importante que lo rezamos mal. Al final decimos, y líbranos del mal. Pero el arameo dice así, apotupunerú, líbranos del maligno. Porque el mal es una consecuencia de quien lo produce. Es como que si yo vaya a un hospital porque estoy enfermo y me duele la cabeza y le digo al doctor que me cure el dolor de cabeza. Y viene el doctor y me da un medicamento que me alivia el dolor de cabeza. Es verdad, me alivia el dolor de cabeza, pero no me ha quitado el problema. Después de que pase el efecto de ese fármaco, ya sea 8 horas, 12 horas, volveré a tener dolor de cabeza, porque no se ha erradicado lo que produce el dolor de cabeza. Por eso Jesús dijo, líbranos del maligno, porque una vez que nosotros estemos libres de Satanás y de sus demonios, el mal no existirá, porque el mal es una consecuencia de quien lo produce y quien lo produce es el maligno. Así, hermanos, los demonios tratarán de instigarte, tratarán de hacerte perder, de perder tu alma. Pero tranquilo, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús lo derrotó en la cruz y su pálida vergüenza quedó desenmascarada a todos los hombres. Él es el mentiroso. Él mintió, él engañó a los demás ángeles, engañó a todos aquellos que fueron partícipes de la crucifixión de Cristo. Pero a nosotros no nos puede engañar, porque en virtud del bautismo somos hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu. Hermanos, que esta enseñanza no sea para ensalzar al demonio, que es un simio de Dios, un perro sucio. No, que esta enseñanza sea para dignificarnos más como hijos de Dios y saber que no estamos solos en este mundo. Saber que somos más poderosos que estos demonios y somos más poderosos porque somos hijos de Dios y herederos del cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.